la apendicitis, ¿ok? Que va a ser el tema de hoy. Bueno, creo que ya habíamos hablado de lo que sería abdomen agudo quirúrgico, cómo se clasificaba, ya habíamos estado en la clase anterior. Estas clasificaciones que están aquí es muy importante que ustedes recuerden. Les voy a preguntar en forma de cita o completa o ejemplos. ¿Vale? El abdomen agudo quirúrgico puede clasificarse en inflamatorio, abdomen agudo inflamatorio como apendicitis, colecistitis, peritonitis, ejemplo, ¿verdad? Puede ser también diverticulitis, puede ser cualquier proceso inflamatorio, pero que tiene que ser quirúrgico, que quiere decir que una enteritis, una gastroenteritis no entra en este criterio porque no es quirúrgico, ¿vale? Son de tratamiento médico. Después tenemos los perforativos, abdomen agudo perforativo. Por ejemplo, una apendicitis también puede dar un abdomen agudo perforativo. Sí. Úlcera gástrica duodenal perforada también puede ocasionar allí un cuadro de abdomen agudo perforativo. ¿Ok? Divertículos de colon sigmoide, cuando se perfora el divertículo del colon sigmoide, se puede liberar gas y eso ocasiona allí signos y síntomas de un cuadro de abdomen agudo perforativo. ¿Ok? Resumiendo, un cuadro inflamatorio puede evolucionar para un cuadro perforativo. Sí. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, la apendicitis se inflama, apendicitis aguda congestiva, pulmonosa, gangrenosa, pero en su última complicación se perfora y ahí entra en perforación. ¿Ok? Después tenemos los cuadros de abdomen agudo obstructivo. En este caso, habíamos citado algunos. ¿Bien? Ok, tenemos algunos cuadros de abdomen agudo obstructivo que se pueden clasificar, que serían cuadros de obstrucción extrínseca, por ejemplo, vólvulo, cuando el intestino gira sobre su propio eje, hernias umbilicales, hernias inguinales atascadas, pueden tener tumores que comprimen al intestino, como un cáncer o un tumor de próstata, puede comprimir el recto, un quiste de ovario gigante puede comprimir el recto, el colon sigmoide y ocasionar una obstrucción intestinal. También tenemos los cuadros de adherencias del intestino por bridas, donde el intestino puede pegarse sobre otro intestino y ocasionar una obstrucción intestinal, es quirúrgico. Y otras patologías que pueden generar una obstrucción que requieren de cirugía, ¿verdad? Caso obstructivo. Cuadros de abdomen agudo hemorrágico, la causa más frecuente sigue siendo el sexo femenino y es por el embarazo ectópico, que puede llegarse a romper y ocasionar una hemorragia de forma cataclísmica, con shock, hipotensión, taquicardia, palidez, sudoración, mala mecánica respiratoria, disminución del nivel de conciencia y la muerte del paciente, ¿verdad? Aneurismas de la arteria aorta por disección o aneurismas por debilidad de la pared de la arteria aorta abdominal, que puede causar muerte súbita del paciente. Estaba ahí conversando, subió mucha presión, se rompe ese aneurisma, ¿verdad? Trastorno oclusivo isquémico, oclusivo vascular, se ve, por ejemplo, en el infarto del mesenterio. Ocurre más en pacientes añosos. Se ve en personas de 70, 80, 90 años para adelante. Son graves, es quirúrgico de urgencia y tienen una mortalidad muy elevada, ¿verdad? Tenemos los cuadros traumáticos. En este caso puede ser tanto por trauma penetrante, por cuchillo, arma de fuego, cualquier objeto que penetre dentro de la cavidad abdominal, y también los relacionados a accidentes de tránsito, por contusiones, ya sea por caídas de grandes alturas, pacientes que sufrieron accidentes automovilísticos, o incluso las agresiones físicas con patadas, rodilladas en la región del abdomen, ¿okay? Que pueden ocasionar un abdomen agudo hemorrágico, pero en este caso sería relacionado a un trauma. Entonces, el abdomen agudo hemorrágico puede ser traumático y no traumático. Pero en el caso del embarazo ectópico, no es por un trauma. Aneurisma, no es por un trauma. Quistes o cáncer hepático que sangre, tampoco no es por trauma. ¿Okay? Y mixto, podemos encontrar más de uno de un solo paciente, un abdomen agudo inflamatorio con un abdomen agudo perforativo. ¿Sí? Por ejemplo, una peritonitis por perforación de una úlcera gástrica duodenal perforada. Tenemos un cuadro inflamatorio con una perforación de vísceras. ¿Okay? También habíamos visto cómo se formula un diagnóstico. Hay etapas que tienen que pasar primero antes de hacer un diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico de orientación, si es un cuadro de abdomen agudo
es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo médico. Si en el caso es un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? ¿Qué tipo de abdomen agudo quirúrgico es? Acá les interesa, estos son los tipos de abdomen agudo. Entonces, una vez que sabemos qué tipo de abdomen agudo es, ¿será que es un abdomen agudo obstructivo? ¿Será que es un abdomen agudo perforativo? Bueno, entonces, ¿cuál es la causa de ese abdomen agudo perforativo? Por ejemplo, peritonitis generalizada por úlcera abdominal perforada, es un tipo de abdomen agudo perforativo, ¿sí? En caso de obstrucción, puede ser obstrucción intestinal por hernia de intestino delgado estrangulado. Es un abdomen agudo obstructivo y la causa sería la hernia, ¿entienden? Entonces hay que hacer un diagnóstico de presunción y un diagnóstico etiológico de cuál es la víscera o el órgano lesionado. Y también de naturaleza, saber si es un cuadro con compromiso vascular o si no solamente hay compromiso de tránsito intestinal. Un ejemplo les voy a dar, las hernia estrangulada y hernia cascada, ¿es lo mismo? No. Por ejemplo, cuando el intestino entra en una hernia, puede comprimirse y el paciente no va a comer y el alimento no va a pasar por donde está obstruida la hernia. Pero solamente va a tener eso, no va a pasar el alimento. El intestino va a estar íntegro, todavía va a tener vascularización. Ahora, si yo cambio eso para una hernia estrangulada, donde está siendo comprimida, y la arteria o la vena que lleva la sangre a esa víscera empieza a ser comprimida, hay isquemia, y la víscera empieza a sufrir necrosis. Y es mucho más grave saber diferenciar entre si es un abdomen agudo solamente con un cuadro de acascamiento o es un abdomen agudo con estrangulación. Eso es algo muy importante, porque yo no puedo perder horas o días en una hernia estrangulada. Tengo que tomar una conducta quirúrgica de entrada. Sin embargo, en la paciente que viene por atascamiento, yo tengo ahí una paciente estable, hemodinámicamente con presión normal, saturando bien. Claro, la única molestia va a ser el dolor, pero tampoco es un dolor constante, es un dolor que generalmente es en crisis. Hay intervalos de calma donde la paciente está allí tranquila, ¿ok? Entonces, ¿puedo perder más tiempo? Sí, puedo perder allí incluso hasta un día de tiempo hasta realizar algún método de imagen, de ecografía o radiografía o tomografía. Bueno, pasamos primero a la valoración del examen físico, donde nosotros vamos a hacer una inspección de lo que sería el abdomen, ¿sí? Vamos a evaluar los signos los antecedentes de la enfermedad actual. En este caso, si es el dolor, hacer toda la semiología del dolor. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Si tuvo algún factor que desencadenó el dolor, eso es algo que ustedes tienen que siempre preguntar. Lo primero que ustedes siempre hacen es preguntar ¿cuándo comenzó, verdad? Y después, ¿dónde duele? Ahí ya pularon dos detalles. ¿Cómo empezó? Si fue insidioso o brusco. ¿Y qué desencadenó ese dolor? Si fue el levantar un mueble que ocasionó un dolor en una hernia, por ejemplo, o estaba comiendo una hamburguesa, como suelen ver acá, que están comiendo una hamburguesa y ocasiona ahí un dolor por ingesta de alimento. En este caso, la diferencia es que un paciente que tiene dolor por la ingesta de alimento puede ser un cólico biliar, por una litiasis vesicular, puede ser una pancreatitis, o puede ser por la ingesta o, en el caso del ayuno, en el caso de la úlcera gástrica o úlcera del duodeno, del estómago duodeno. Hay alimentos que son condimentados, picantes, ajo, cebolla o tienen mucha fermentación, y cuando come el paciente, si ya tiene antecedentes de gastritis o una úlcera, puede intensificar el dolor. ¿Entienden? Pero ahí el paciente ya tiene una historia de la enfermedad, un antecedente remoto de la enfermedad del dolor con epigastralgia, ¿verdad? Es fácil de diferenciar. Bueno, luego ver cuáles son los síntomas acompañantes, ¿verdad? Tiene náuseas, tiene vómitos, ver la característica de los vómitos, saber la característica de los vómitos puede orientarnos a saber en qué estado se encuentra el paciente. Una persona que vomitó 10 veces en varias oportunidades con en pancreatitis, en colecistitis, posiblemente va a estar deshidratado, hipotensa, taquicárdica, van a ver la boca seca, los labios partiéndose, la lengua cerebral, ojos hundidos. Es una persona deshidratada, ¿verdad? Y con trastorno de electrolitos, sodio, potasio y lo demás. Ahora, la característica del vómito puede indicarnos de qué parte está viniendo también o a qué nivel se encuentra, por ejemplo, el caso de obstrucción.
Si viene un vómito con contenido gástrico y solamente líquido citrino, es contenido gástrico. Si yo tengo un vómito que ya es amarillo, verdoso, ya viene del duodeno, significa que está comprometido el intestino delgado, o sea, hay una obstrucción más hacia abajo. Y si viene un paciente ya teniendo vómitos de característica marrón, fétida, pareciéndose a materia fecal, vómito fecaloide, ya sabemos que viene de más abajo, del ilio o colon, y ya tenemos un paciente que está en la última etapa de una enfermedad, un mal pronóstico, era un signo premonitorio de muerte. Entonces, saber eso y anotar en la historia clínica cuando se llega el paciente les puede proteger, ¿verdad? No es lo mismo un paciente que tuvo un episodio de vómito que un paciente que tuvo 10 episodios de vómito y ya tiene vómito fecal. Si yo no especifico en mi documento, que es la ficha clínica, la historia clínica, que el paciente entró deshidratado, hipotenso, taquicárdico y que tiene vómitos de características fecaloides, entonces, y solo pongo allí paciente en buen estado general, con vómitos en una oportunidad y no especifican la característica y dicen además que no dieron importancia en la cantidad y volumen del vómito, se muere ese paciente, van a decir a ustedes, ¿por qué este paciente falleció si entró andando en buen estado general, caminando, afebril y en buen estado? ¿Cómo falleció de un día para otro, verdad? No tiene lógica lo que ustedes registran con lo que pasó con el paciente. Todo eso les va a ayudar a protegerse de procesos médicos legales. ¿Okay? Bueno, después ver otros síntomas como la fiebre o la hipotermia. En el caso de pacientes con hemorragia, ¿cómo va a ser la temperatura? Disminuida. Va a estar con hipotermia, temperaturas de 36, 35 para abajo, 35 para abajo. Pacientes que sangran están con hipotermia, con temperatura baja. Pacientes con fiebre indican un proceso inflamatorio. Por ejemplo, peritonitis, apendicitis, diverticulitis, todo proceso infeccioso, peritonitis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria, todos esos procesos generan fiebre. Entonces, si un paciente, miren, ¿qué puede suceder? ¿Qué ustedes pensarían de un paciente que viene diciendo, tengo náuseas y vomité 6 o 8 veces? Tengo ya dolor abdominal, su abdomen del paciente distendido y el paciente dice, doctor, no estoy consiguiendo defecar ya hace 5 días. ¿En qué pensarían? Lógico, ¿verdad? Tenemos un síndrome, eso, por las características de tensión de feces, distensión, dolor, más vómitos, tengo un síndrome obstructivo. Pero saber la causa de este síndrome obstructivo, ahí tenemos que ver la cirugía. Por ejemplo, si mi paciente dice que tiene fiebre, que tuvo fiebre a 5 días atrás, cuando empezó todos los síntomas de que no está defecando, que está con dolor, ¿pensaría todavía en un cuadro de obstrucción intestinal? ¿Pensaría en una hernia? ¿Pensaría en un vólvulo? ¿Pensaría en una brida de adherencia? ¿Pensaría en cuadros obstructivos? Ya no, porque los cuadros obstructivos no son cuadros inflamatorios. Son quirúrgicos, claro, son graves, van a matar, pero no está inflamado todavía el intestino de ese paciente como para generar fiebre. Mondor, ¿se acuerdan que ya habíamos comentado de eso? Mondor dice que ningún cuadro de obstrucción mecánica pura va a iniciar con cuadros de fiebre. Si empezó con fiebre es porque no empezó por obstrucción intestinal. Por ejemplo, a una apendicitis. ¿Empieza con fiebre? Sí. ¿Da dolor? Sí. Después, la apéndice, si no se trata, puede perforarse y ocasionar una peritonitis. ¿Distender el abdomen? Sí, puede distender el abdomen. ¿El intestino cómo está? Inflamado. ¿Qué pasa con el intestino inflamado? Se paraliza. Y al paralizarse, el intestino no tiene pericartismo, empieza el paciente a vomitar y no defeca porque no tiene pericartismo. Entonces el paciente va a venir diciendo, doctor, yo no estoy defecando, estoy vomitando, mi barriga se hinchó, me duele. Pero si le preguntan, ¿tuviste fiebre? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Tuviste fiebre? ¿Te diste cuenta que tenías fiebre? Ah, sí, estaba con un escalofrío, sudoración. O me fui al hospital y me dijeron que tuve fiebre, pero me dieron una dipirona y me fui a mi casa. Entonces yo ya puedo relacionar un cuadro infeccioso, peritonitis o cualquier cuadro que haya generado un ilio paralítico. No deja de ser quirúrgico, pero la causa muda. Totalmente la conducta es diferente. ¿Se entiende eso? Es totalmente diferente la conducta. Bueno, vemos acá que también puede tener el paciente dolor o defensa a la palpación, son signos provocados de dolor, y contractura, dependiendo de cuál sea la víscera que se lesionó, todas pueden generar irritación del peritoneo. Bueno, se evalúa el examen físico del paciente primero mirando la cara.
La cara del paciente en la endoscopía puede estar, ¿cómo puede estar? Fase dolorosa, generalmente si está en el hospital con un abdomen agudo, está con una fase de pocos amigos, con mucho dolor, ¿verdad? Otros pacientes están con una fase hipocrática. ¿Qué quiere decir hipocrática? No, hipocrática es facies con nariz afilada, ojos hundidos, pómulos bien visibles. Eso se ve en pacientes con cuadros sépticos de larga duración. Por ejemplo, peritonitis puede generar una fase hipocrática. Sí, en un paciente que ya está con un cuadro de 3 a 5 días. El paciente más gordillo puede llegar a tener pómulos salientes, ojos hundidos, nariz afilada. Y eso se ve porque todo proceso infeccioso, séptico y proceso inflamatorio produce mucho consumo de energía. Hay un aumento del metabolismo y esa persona no está comiendo durante el intervalo en que está con ese dolor. Y imagínese a alguien con 5 días de dolor que no está comiendo durante 5 días, que apenas se hidrata con agua y con un metabolismo aumentado el doble o el triplo de una persona normal, entonces en algún momento va a tener fases hipocráticas, que es un signo de tardío, premonitorio de muerte también. Podemos tener pacientes con la fase ictérica, amarillo verdoso, conjuntivas, escleras, todo pintada de amarillo, de verde prácticamente. A eso se llama ictericia. Y yo puedo ver eso en qué tipo de pacientes. En pacientes que tienen una obstrucción del colédoco, una obstrucción de la vía biliar puede generar ictericia, sí. O en un paciente que tiene una cirrosis con una hepatitis, donde el hígado no funciona, tiene un trastorno hepático, el hígado empieza a producir ictericia. Y ahí ya es otro trastorno. O puedo tener un paciente que tiene leucemia, donde la enfermedad en sí genera degradación de las células, lo que genera un aumento de la bilirrubina indirecta y también deja a la paciente o al paciente ictérico. Todo eso vamos a ver por capítulos, ¿está bien? Cuando hablemos de ese tema. Bueno, después vamos a ver el examen físico del abdomen, vamos a mirar el abdomen en la inspección, vamos a tocar el abdomen en la palpación, vamos a percutir el abdomen y vamos a agarrar un estetoscopio y vamos a poner sobre el abdomen y a auscultar los ruidos hidrales. Muchas veces, al auscultar los ruidos en un paciente con obstrucción intestinal, síndrome obstructivo, agarro mi estetoscopio, coloco en su abdomen, voy a tener en un cuadro de obstrucción intestinal aumento del peritactismo. Entonces yo voy a tener ruidos hidroaéreos aumentados. Ahora, en un síndrome obstructivo, donde la causa no fue mecánico, sino que inflamación, como la peritonitis, yo coloco mi estetoscopio en un intestino que está paralizado por la inflamación, ¿qué voy a escuchar? Nada. Entonces yo voy a tener silencio auscultatorio. Y eso ya me ayuda a diferenciar, ya puedo decir, no, esta es una obstrucción por peritonitis. ¿Por qué? Porque no tiene peritactismo. Este sí es un cuadro obstructivo mecánico porque tiene crisis o ruidos hidroaéreos aumentados. Se va pillando que el examen físico de la semiología es muy importante. Es categórico. Por ejemplo, en un paciente que tiene un aumento del peritactismo a la auscultación, ruidos hidroaéreos aumentados, náuseas y vómitos, dolor abdominal y diarrea, yo tengo una gastroenteritis. ¿Cuál fue la diferencia? El peritactismo. ¿Voy a operar? No. La vez pasada me vino una nena, una chica de 17 años, mujer con mismos síntomas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Y mi interno le tocó, doctor, parece una peritonitis, me dijo, porque le dolía todo su abdomen, pero era un dolor a la palpación profunda, no tenía dolor a la descompresión, le dolía todo el abdomen, así es una gastroenteritis, duele todo el intestino cuando está inflamado, una enteritis también. Y tenía fiebre. Entonces, al tener peritactismo, yo ya descarté peritonitis y fui directamente para cuadro que sería una gastroenteritis. Qué fácil hacer la semiología. La peritonitis también, a la palpación, ¿cómo está el abdomen de una peritonitis? Duro, tenso. Va a dar un abdomen tenso, contracturado. Es un abdomen en tablas, se le dice a eso. Sin embargo, una gastroenteritis, por más que duela, el abdomen de esa mujer era blando. Yo conseguía empujar su pared abdominal hacia atrás. Claro que le dolía, pero era blando. Entonces yo ya dije, no voy a operar a este paciente. Una gastroenteritis se trata con ciprofloxacina, metronidazol, hidratación, analgesia y ya está. Reposición, suero y tomar aquí algún probiótico para regular la flora intestinal. Solamente eso, no necesito operar. Pero hay errores médicos donde si el cirujano no está preparado, llega ya y tiene una paciente con glóbulos blancos de 18.000, con dolor difuso,
fiebre, náuseas y vómitos. Y si es una paciente joven y si ocurre en un hombre, más todavía van a pensar, una apendicitis que reventó y ocasionó una peritonitis. Si el médico cirujano que llega allá, palpa el abdomen y no sabe diferenciar lo que es un abdomen contracturado de dolor abdominal a la compresión, puede catalogarlo como una peritonitis y llegar a cortar a esa mujer y abrir su abdomen de forma desnecesaria. Porque va a abrir y no va a encontrar nada, solo inflamación. Que no es quirúrgico, no se opera, vamos a sacar todo el intestino. No, antibiótico. Bueno, ahora dice, podemos encontrar un abdomen totalmente distendido, vamos a mirar si tienen una movilidad respiratoria, excursión respiratoria se llama eso. Si tienen cicatrices, puede ayudarnos a pensar en cuadros de heridas y adherencias en un paciente que ya fue operado de apéndice, por ejemplo, y le duele su posiliaca derecha. Yo ya no voy a pensar en una apendicitis, por ejemplo. Vino una vez una paciente mujer, la ginecóloga me dijo, Elías le duele su posiliaca derecha, no es una apendicitis. Lo primero que hago es mirar una cicatriz de McBurney. Y le digo, doctora, mira acá la cicatriz. Le pregunto a la paciente, ¿ya te operaste tu apéndice? Sí. Bueno, volver a la ginecología. No perdemos tiempo con ese tipo de pacientes, ¿me entiendes? Ahí ya va a ser una mujer, posiliaca derecha, que ya no sea apéndice. Puede ser un quiste de ovario, una torsión de ovario, folículos rotos, puede ser una salpingitis, puede ser un embarazo ectópico, puede ser un mioma, puede ser un cólico renal, renal, puede ser una adenitis histérica, pueden ser muchas cosas que ya no son más quirúrgicos. Claro, para eso tenemos así. Bueno, veamos acá. ¿Qué vamos a buscar a la palpación? Detalle, ¿qué más veo la inspección del abdomen de un paciente? Circulación colateral. En un paciente que viene con un abdomen distendido, ¿qué puede ser? Si no es mujer, si es mujer puede ser embarazo, hay que también destacar eso. Pero en caso que no esté embarazada y que sea una señora de 40, 50 años, o hombre también, puede ser hombre también, un abdomen abombado, líquido asíchico, ¿qué voy a mirar? Circulación colateral, circulación en cabellera de medusa, no sé si ya escucharon eso, para cabello de ella, así, todo, signo de la cabellera de medusa. ¿Ya vieron esa película donde hay víboras saliendo del cabello? Bueno, se olhava, se vira pedra. lo mismo, se ve una circulación centrípeta, se sale del ombligo hacia los costados, se forma radiada. Sin embargo, si no es el hígado y ella tiene un problema de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un trastorno a nivel de la presión de la aurícula, ¿qué va a pasar? Va a tener una circulación cava-cava, que es vertical, que es tóraco-pelviana, no es saliendo del ombligo, sino que va así, siguiendo trayectos rectos. Eso ya me hace pensar en un trastorno en el corazón de esta paciente. ¿Ok? No olvidar ese detalle. ¿Okay? ¿Qué más vamos a mirar a la inspección? ¿Qué tenemos que mirar en la inspección? La movilidad. Acá dice movilidad respiratoria. ¿Cómo está el abdomen de un paciente que tiene peritonitis? ¿Se mueve mucho? No, está quieto, no se mueve. Porque duele tanto al respirar que el paciente no usa más la movilidad respiratoria del abdomen. Ustedes saben que nosotros los hombres usamos una respiración tóraco-abdominal. Entonces ustedes van a ver que se mueve el abdomen de un paciente que está acostado. Ahora, si ustedes ven que ya no usa acá y empieza a tener una respiración más superficial torácica, es porque algo grave tiene en su abdomen. En un paciente pediátrico, en un niño de 1 a 2 años, ¿ustedes conseguir hablar con ese niño? No. 3 años. No. 4. Nada. 5. Nada. Hasta los 8 a 10 años, ahí sí ya empiezan a ser más específicos los niños. Menor que eso, entonces, ¿qué puedo saber de ese niño? Puedo preguntarle, ¿duele aquí? ¿Duele aquí? El niño puede llorar solamente por miedo de estar en el hospital. Entonces no sabemos si está llorando porque le duele, si estoy palpando, va a ser difícil. Pero lo que nunca van a fingir esos niños es que cuando tienen un cuadro agudo grave quirúrgico, su abdomen no se mueve. Y eso se ve a la simple vista. Nunca se olviden de eso. Yo tengo un hermano que su hijo ahora ya va a ser casi 2 años, y está con mucho dolor y tiene fiebre. Llora y tiene fiebre, ¿verdad? Y su abdomen estaba distendido. Y me dijo, ¿no querés ver a mi hijo? Me fui y le palpé. Tenía movilidad respiratoria. Tiene movilidad respiratoria, palpé su abdomen. El bebé no lloraba, mi sobrinito no lloraba tanto al palparle, ¿verdad? Lloraba más cuando tenía la fiebre, pero se le regulaba eso. Tenía un cuadro de enteritis. Suele ser común en niños. ¿Ven? Por la edad también se puede saber el lengua. En los niños es más frecuente enteritis, por ejemplo. Y le dije que tome antibiótico y
Hace 2 días está haciendo eso, mejoró, ya está pasando, ya no tiene más fiebre, ya empezó a querer comer porque no estaba queriendo comer y casi le dicen, vamos a someterle a una cirugía. Ya estaba desesperado ya mi hermano porque pensaba que tenían que operarle a su hijito de 2 años, ¿verdad? Entonces eso les va a ayudar a ustedes. Palpación. Dolor provocado o dolor a la descompresión. Duele al comprimir. Que si le preguntan de forma errónea, ¿duele tu barriga? Va a decir que sí, ya duele, ya viene con dolor. Entonces no hagan la misma pregunta que es muy obvia. Solo que pregunten, al apretar, ¿duele más? Al apretar, usen algún punto que sea más intenso el dolor de la compresión. Generalmente duele más donde se encuentra el órgano que está inflamado. ¿Puede doler todo? Sí, pero generalmente duele más donde se encuentra el órgano inflamado. ¿Ok? Eso es algo que van a tener. Y si además de eso, al soltar, tiene dolor intenso a la descompresión, ahí tenemos signos de irritación. O sea, puede ser una McBurney, puede ser un Robinson, puede ser un Jacob, puede ser un Murphy, puede ser varios signos que se generan a la descompresión. Ahora, si duele de forma difusa a la descompresión, yo tengo el signo de Jeneau de Bussy. ¿Qué es el signo de Jeneau de Bussy? Signos de, no es de peritonitis, signos de irritación peritoneal. Pero como el 80%, 90% de los cuadros de irritación peritoneal se ven en pacientes con peritonitis, todo el mundo cuando dice Jeneau de Bussy ya dice peritonitis. Mas no es así. ¿Por qué? Porque en un embarazo ectópico puede ocasionar signos de irritación peritoneal. Sí. ¿Es un cuadro infeccioso? No. Por ejemplo, una úlcera gástrica perforada, cuando se perfora, ¿ya es una peritonitis? Todavía no. Irrita y va a tener signos de irritación. Claro, si no se opera va a evolucionar a una peritonitis, pero la simple acidez del jugo gástrico ya puede ocasionar tanto contractura muscular y dar el signo de irritación peritoneal. En un trauma cerrado de abdomen, donde hay hemorragia por una lesión hepática, ¿la sangre puede irritar el peritoneo? Sí. ¿Es peritonitis? No. Se llama peritonismo. Es diferente. ¿Ok? Entonces, no siempre una irritación peritoneal es una peritonitis. En el 90% de los casos van a aceptar si es que es un paciente que tiene fiebre y dolor espontáneo, puede ser una peritonitis. Pero el resto, ¿verdad? Depende de ustedes para no cometer esos errores, de esos 10%. ¿Ok? Depende de ustedes. Bueno, buscamos defensa o contractura abdominal. Podemos palpar a la palpación también tumores que pueden ser de adentro de la cavidad o de la pared abdominal. Hay maniobras que se puede hacer para diferenciar un tumor de cavidad de un tumor de pared abdominal. O sea, yo puedo tener un lipoma, tumor acá de 10 kilos, y mi paciente va a decir, doctor, yo creo que tengo un cáncer, creo que tengo un tumor, y estar preocupado pensando que el tumor está saliendo de dentro del abdomen, y puede ser simplemente un lipoma de pared, que abrimos, sacamos el lipoma, ahí donde está la piel, y ya está, se curó y nunca más viene ese paciente. Pero saber diferenciar cuando tengo un tumor de pared, de un tumor de cavidad, por ejemplo, no es lo mismo un cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de duodeno, cáncer de hígado, no es lo mismo un cáncer de la región retroperitoneal, no es lo mismo que un lipoma o un quiste sebáceo que aparece ahí en la piel, ¿verdad? Totalmente diferente es la semiología. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Acuesten al paciente. ¿Se cuenta, eh? No, va a caer. Ah, perfecto. Miren acá. Miren acá. Maniobra de provocación. Ahora le digo a el levantar una pierna de infeccional. Le digo a él, ¿qué? ¿Figura? No. Bueno, el abdomen debe ahora también, si el tumor es de pared abdominal, ¿va a aparecer o va a desaparecer? Si está arriba del músculo, al presionar el tumor será más visible. Ahora, si el tumor que era visible al hacer eso desapareció a la vista, incluso a la palpación, es que era un tumor dentro de la cavidad de los núcleos que enfocaron en lo que otra vez desaparece. Se llama maniobra de contractor.
alguien puede hacer el diagnóstico de un tumor de pared, de un tumor de canal. Y después hay otras mayores que diferenciar con el tiempo, para que ustedes puedan diferenciar cuándo es un tumor de estómago, cuándo es un tumor de páncreas, cuándo es un tumor de hígado, cuándo es un tumor de estómago. Bueno, digamos, luego pasamos a la percusión. Y podemos ver, miren lo siguiente, timpanismo. Podemos al percutir, el abdomen generalmente es, las fichas generalmente son huecas y suele ser timpánico. Bueno, pero hay sitios anatómicos donde hay matidez. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho tenemos al hígado. Si al percutir el hígado está conservado la sonoridad mate o sopimate, está normal. Pero si desaparece la matidez hepática, si desaparece y se torna timpánico, no es normal. ¿Qué puede ser? Aire entre el diafragma y el hígado. ¿Es normal tener aire dentro del abdomen? No. ¿En qué situaciones se puede ver aire dentro del abdomen? En vísceras perforadas. Y si yo tengo desaparición de la matidez hepática a la percusión en un paciente que tiene dolor abdominal, yo tengo allí prácticamente una confirmación de un cuadro de úlcera gástrica perforada. ¿Cómo se llama este signo? Signo de Joubert. Joubert. ¿Está bien? Joubert. ¿Qué es Joubert? Desaparición de la matidez hepática a la percusión. Desaparece la matidez. Eso se ve cuando hay aire, gas entre el hígado y el diafragma. ¿Está bien? Ahora, si el timpanismo es en todo el abdomen, timpánico, un abdomen abombado, que además de eso tiene síntomas de obstrucción, de detención de heces y gases, entonces yo tengo un cuadro de, posiblemente, un cuadro obstructivo intestinal. ¿Ok? Bueno, eso es lo que podemos ver. Timpanismo puede ser localizado o generalizado. En el caso que sea con desaparición de la matidez hepática, tenemos un signo de Joubert, que es el sinónimo de nemoperitoneo, perforación de víscera hueca. Matidez fija en el hipocondrio izquierdo puede ser un tumor del vaso, ¿sí? Puede ser un absceso esplénico o un tumor ahí del estómago. Los tumores es otro detalle que yo le dije ya que les voy a explicar, pero ya que citamos acá, muy importante. ¿Cómo yo sé que yo tengo un tumor de páncreas? El páncreas es un órgano retroperitoneal, retroperitonizado en realidad. Tenemos lo siguiente, el diafragma está ya pegado en la columna, ¿se acuerdan de eso? ¿El estómago? No, el estómago está adelante, en la cavidad peritoneal. ¿Cómo yo puedo diferenciar un cáncer de estómago de un cáncer pancreático? Si los dos son de dentro de la cavidad. La maniobra de Bouchard ya no va a ser. ¿Cómo? Percutiendo. Les voy a explicar cómo. Un tumor del estómago o del colon, voy a dar dos ejemplos, estómago o colon. ¿Se mueve el tumor del estómago con la respiración? No, no afecta porque no está adherido al diafragma. ¿Del colon? Tampoco. ¿El páncreas? Tampoco. Ahora, entonces yo no consigo diferenciar solamente con eso. Voy a percutir. ¿Cómo creen? Hay dos tipos de ríos que vamos a tener en la percusión: timpanismo y matidez. ¿Cómo ustedes creen que es un tumor del colon y del estómago en relación a un tumor del páncreas? El páncreas es un órgano macizo, el estómago y el colon son órganos huecos. ¿Cómo va a ser el tumor a la percusión de un estómago? ¿Timpánico o mate? Tumor de estómago, cáncer de estómago o cáncer de colon, por ejemplo. Colon. Al percutir, ¿cómo va a ser? ¿Son vísceras? El páncreas es una víscera maciza. El estómago y el colon son vísceras huecas. Si yo percuto el colon y el estómago, la percusión viene del timpanismo o matidez. ¿Timpanismo o matidez? Erraron masivamente. Solo él mantuvo su respuesta. ¿Saben por qué erraron? El estómago sí es timpánico, el colon sí es timpánico, pero un tumor sigue siendo un tumor. El tumor es macizo. Y el tumor, si yo percuto, va a ser mate. Ahora, si yo percuto el páncreas, un tumor de páncreas, ¿va a ser timpánico o va a ser mate? Já tem tumor aí. Mate.
Mate. Casi, es raro. Pero, ¿por qué? Porque un tumor de páncreas, cuando crece y tiene mediano tamaño, empuja el estómago y las vísceras como el duodeno y el colon. Entonces, ustedes van a percutir a través de esas vísceras el tumor que va a estar detrás de ellas. Entonces, van a tener timpanismo. ¿Entienden eso? A no ser que el tumor sea un tumor gigantesco, ya de unos 20 centímetros, que desplaza las vísceras y ya es raro eso, no suele pasar. Generalmente, los tumores retroperitoneales son timpánicos y los tumores de la cavidad abdominal son manuales. No se olviden de eso. Espera, pegadilla. Nada para hacer una pegadilla. ¿Cómo yo sé diferenciar un tumor del hígado hepático de un tumor de colon? Sin palpar. Sin palpar. En el examen físico. Esta materia es semiología, examen físico. Yo ya recién dije, el diafragma. El hígado está debajo del diafragma. Si el diafragma sube o baja, va a mover el hígado. Si hay un tumor en el hígado, ese tumor va a ser móvil con la respiración. Ahora, el colon o el estómago no están adheridos al diafragma, no están adheridos al hígado. Si no hay adherencia y el tumor está allá, si es un tumor gástrico o colónico, por más que inspire o expire, el tumor va a seguir en su misma posición sin tener movimientos. ¿Entienden? Entonces, hay formas de diferenciar un tumor del hígado de un tumor colónico, de un gástrico, y diferenciar también tumores del colon y estómago con tumores retroperitoneales. Sí, siempre hay formas de diferenciar. Solo que vamos a afinar más nuestra práctica. Tenemos que afinar eso, no sé ensayar. ¿Está bien? Bueno. Después tenemos a la ocultación. Si yo tengo ruidos intraaéreos aumentados, yo tengo un cuadro de obstrucción intestinal o gastroenteritis. Si yo tengo silencio auscultatorio, entonces yo tengo un cuadro de ilio paralítico. Hay varias causas de ilio paralítico. Por ejemplo, alguien que fue operado y tuvo una anestesia general, por ejemplo, tenemos un ilio postquirúrgico. Eso es normal. Generalmente dura 12 a 24 horas. Por eso nosotros nos mandamos de alta al operar a un paciente. Esperamos un día y el siguiente se va de alta el paciente. Tiene que tener peritatismo. Ahora, ese es uno. Otro. A veces, generalmente las mujeres tienen cólicos menstruales y suelen tomar antiespasmódicos. Y cuando toman de más, ¿cuál es el efecto del antiespasmódico? Evitar los espasmos. ¿Y quién tiene en los intestinos? Peritatismo, espasmos. Si ustedes toman drogas que inhiben el peritatismo, el espasmo, entonces no vamos a tener peritatismo. Podemos tener entonces un ilio medicamentoso por exceso de medicación. Incluso hay remedios como la diocodina. La diocodina es un remedio buenísimo porque es un antitusivo, pero tiene un efecto colateral, paraliza el intestino. Yo tuve un paciente que le dijeron a él, él quería viajar hacia Asunción, quería hacer un viaje largo y no quería parar para irse al baño del cuerpo, ¿verdad? Entonces le dijeron, toma este remedio que te hace así. ¿Y qué pasa? Tomó tanto remedio porque dijo, no quiero cagar, ¿verdad? Quiero irme directo sin parar. Se fue el paciente, volvió sin cagar, pero quedó varios días sin cagar. Y vino al hospital y dijo, doctor, no estoy defecando. Y 2 o 3 días sin defecar. Ok, está con su abdomen distendido, dolor en crisis, empezó a vomitar. ¿Pero qué hiciste? ¿Tomaste algo? Y ahí sí, se empezó a reír. Sí, la verdad me fui a hacer un viaje y no quería parar. Y me dieron este remedio y me mostró que era diocodina. Y ese es un inhibidor del peritatismo también. Ahí, ¿qué pasó? La materia fecal se concentró, se condensó y formó un fecaloma. Ahí, ¿qué hicimos? Hizo un cuadro de obstrucción. ¿Operamos? No. Tacto rectal hasta romper el fecaloma, se tiene que romper el fecaloma. Luego se hace un enema. Se va a diluir esa materia fecal dura y ahí el paciente va a tener un debacle diarreico o de materia fecal. Tiene que tener fralda, pañales. Si van a hacer tacto, usen 3 tubos. Es más así. Ahora, por ejemplo, tengo un paciente que tiene antecedentes de trauma de columna, parapléjico, ¿verdad? Y tiene escaras. Parece que le abandonaron a su hermano, que le trajeron a sus hermanos, pero le abandonaron muchos días. Hizo escaras, y esas escaras hicieron una fístula que fue hacia el recto. En su escara, acá,
acá atrás, no sale, no defeca por su anus, defeca por la fístula. Hizo una gangrena de Fournier. Impresionante el olor. Cuando ustedes llegan al hospital, van a sentir ya un fiebre raro, y si van llegando cerca, van como un detector, van aproximándose, va haciendo más intenso el olor. Hicimos la cirugía, yo quedé casi 2 días con ese olor ahí en la mano, para desbridar, hay que cortar. Un olor fétido, que queda por todo, mismo bañándose, se queda. Después de 2 o 3 días, ya desaparece todo. ¿Bien? Ya pasó ya, no te más. Bueno, tacto. Siempre, el tacto puede ayudar, en este caso les dimos un ejemplo. El tacto puede confirmarnos en una obstrucción si es por fecal o no. Y ahí no hay necesidad de operar a este paciente. Salvamos la vida con un dedo milagroso, se le dice a eso. Pero también podemos palpar un tumor, un cáncer, o una hiperplasia prostática. Cuando la próstata es dura puede comprimir el recto, también ocasionar una obstrucción. En la peritonitis, si ustedes palpan el recto, el paciente va a estar acostado, ¿verdad? Piernas hacia arriba, cara hacia arriba, y ustedes van a palpar y van a empujar el dedo hacia adelante, y el paciente no va a gritar literalmente, pero va a sentir un dolor intenso. A eso se llama grito de Douglas. En la mujer sí es más intenso eso, ellas a veces pueden decir, ay, o les molesta, ¿verdad? Pero ese es el grito de Douglas. Se ve en peritonitis o en hemorragias. No voy a pensar en una hemorragia en alguien que viene con fiebre de 3 días o 4 días de evolución, ¿verdad? Ahora, si viene en el primer día con pocas horas de evolución, está pálida, hipotensa, y es mujer, voy a pensar en un embarazo ectópico, por ejemplo. ¿Ven? Se puede hacer el diagnóstico diferencial con un dedo. E incluso, si el paciente viene diciendo, doctor, mi caca, mis heces, están negro y tiene un olor fétido, más que la materia fecal en sí, que se llama por el amoníaco, el hierro de la sangre, cuando se pasa por la fermentación del tubo digestivo, se convierte en amoníaco. El amoníaco es tóxico es el amoníaco. En concentraciones elevadas es tóxico, puede producir una disminución del nivel de conciencia por una encefalopatía, por intoxicación por amoníaco. ¿Y qué pasó? Hagan el tacto y ya pueden confirmar si sale así, buscan negro, se llama melena, o a veces sale sangre y ya hacen el diagnóstico de hemorragia digestiva. Si es melena, hemorragia digestiva alta. Si viene sangre rojo rutilante, puede ser rectorragia, puede ser hemorroides, fisuras, trauma, puede ser un tumor, pero de tubo digestivo bajo. Entonces el dedo puede hacer el diagnóstico. Y el tacto vaginal en la mujer ayuda, por ejemplo, a diferenciar una apendicitis, por ejemplo, al hacer la lateralización del recto, del útero. Así, en la mujer, cuando se introduce la vagina, se empuja para acá. Si duele, se empuja hacia arriba, duele, se empuja hacia el costado, duele. Yo tengo allí Franke positivo, que indica una infección del tracto genital femenino, no una apendicitis, por ejemplo. Entonces, el dedo que empezaba a hablar. No quiere decir que todo paciente que viene diciendo, doctor, tengo una molestia, pero les voy a decir, mira, ustedes están en la etapa de aprender. Llega un paciente que siente dolor, no digan que yo les dije por ahí. Aprovechen y hagan un tacto, porque no va a haber todos los días la oportunidad de meter el dedo y hacer un tacto. Tienen que practicar. No, ustedes no van a practicar en ustedes, que yo sé de eso. Entonces tienen que practicar. Y llega un paciente, ustedes van a estar en grupos de 10. Va a haber un paciente que va a estar tímido, con vergüenza, entonces no van a pasar los pies a hacer un tacto rectal, van a violar. No, pero una persona sí puede hacer el tacto rectal y ya está. Eso nomás tienen que hacer, no va a ser difícil. Tienen que hacer unos 10 tactos rectales en diferentes pacientes y ahí van a aprender a hacer un tacto rectal. Pero saber si hay sangre, van a mirar el dedo del guante. Saber si duele al introducir el dedo, puede ser una hemorroides inflamada o una fisura o una fístula. Y ya pueden hacer el diagnóstico de un cuadro quirúrgico. ¿Se entiende eso? Bueno, si van a hacer tacto rectal, sea hombre o mujer, tienen que estar entre 2 testigos. Y si es menor de edad, tienen que tener la aprobación de sus padres. Mucho cuidado con eso, no se olviden de esos detallitos pequeños. Vienen a hacer un tacto rectal a un niño, verán que tiene que hacerse. Y ustedes van allá y hacen, pues sale y el niño le dice, papá, el médico me puso un dedo en el dedo. ¿Qué va a pasar? Para que tu papá te va a querer pegar, te va a partir, te va a denunciar y
Si vos no tuviste algún testigo o si no le informaron, se van a meter en problemas médicos legales, procesos, ¿ok? No se olviden de eso. Bueno, pasamos a los métodos auxiliares de diagnóstico, pedimos un laboratorio desde un hemograma. Si ustedes quieren hacer, vamos a hacer lo básico. ¿Cuál es el medio de laboratorio básico de cirugía? Básico. Primero que todo, cirugía. ¿Qué quiere decir cirugía? Puede operarse. ¿Qué quiere decir? Voy a cortar. ¿Qué tenemos que saber? Coagulación. ¿Y si sangra? Transfundir. Si tengo que transfundir, ¿qué tengo que saber primero? Entonces, primero, identificación sanguínea. Después, tengo que saber el valor de la hemoglobina, el hemograma, el leucocitos, neutrófilos, plaquetas. Entonces, pido un hemograma. Ahí ya vienen plaquetas, hematócrito, la hemoglobina, ya puedo saber si tiene una hemorragia, plaquetopenia, que puede ser dengue, neutrofilia, que puede ser proceso infeccioso, leucocitosis. Todo eso se puede saber con un hemograma. Ok, ya está. Identificación de hemograma. Gracias. Coagulograma. Tiempo de protrombina. Y el INR es muy importante porque vamos a cortar y tenemos que saber si un paciente tiene una discrasia sanguínea, donde no coagula. Si hago un corte, voy a complicarme con una hemorragia. Yo ya me metí en una complicación de un joven de 17 años donde yo hice una incisión de McBurney. Era una urgencia. La apendicitis se opera. Tenía confirmación de apendicitis del paciente. Cuando abrimos, entramos solo con tipificación y hemograma. No tenía crasis. ¿Por qué? Porque la crasis puede demorar más de una hora. Faltaba poco tiempo para irnos de postguardia, entonces vamos a operar rápido antes que llegue el horario. Bueno, abrimos, sacamos la apéndice y sangraba su pared, sangraba. Cauterizaba, sangraba a otro lado. Cauterizaba, sangraba a otro lado. Todo sangraba. Incluso tuvimos que colocar venda compresiva para comprimir, para que no se forme un hematoma expansivo en ese niño. ¿Ven? Por simplemente no hacer la corrección del tiempo de protrombina. ¿Ok? ¿Cómo se hace la corrección de tiempo de protrombina? ¿Vitamina? Vitamina K. O el etancilato también se puede hacer, que es el Mercilon, que es un coagulante, ayuda a coagular. ¿Ok? O transfundir plasma o plaquetas. Si este tiene plaquetopenia, yo le voy a cortar. Va a tener una hemorragia del paciente. Tiene plaquetopenia, el paciente no va a coagular, va a sangrar. Bueno, avanza, falta poco. Estamos en la mitad. Bueno, pedir radiografía, tomografía. Faltó terminar el laboratorio. ¿Dónde estábamos? Gracias. Después, Beta-HCG. mujer, beta-HCG. Y si sospechan de proceso infeccioso, acuérdense, los glóbulos blancos no significan siempre que es un proceso infeccioso. PCR. Y eso es lo básico. Y si yo les digo a ustedes, pidan laboratorio. Por lo menos un buen interno tiene que pedir identificación, hemograma, gracias, beta-HCG si por necesario, pero no va a pedir un hombre beta-HCG. Y PCR. Ahora, agreguen eso, orina, sí, y ahí tengo un complejo. Ahora, sospecha de pancreatitis, amilasa, puedo agregar, pero no es obligatorio, solo en caso que sospechen de una pancreatitis, amilasa o lipasa, sospechan de un cuadro de cólico renal por litiasis renal o una insuficiencia o una pielonefritis, entonces perfil renal para ver la creatinina. Sospechan de un cólico biliar que puede tener ictericia obstructiva por litiasis en el colédoco. Hepatograma, bilirrubina directa, indirecta, y ahí vamos a ver el valor de las enzimas. Van direccionando sus métodos auxiliares de diagnóstico. Ahora, miren por qué paciente, yo voy a pedir todo, hepatograma, voy a pedir perfil renal, voy a pedir amilasa, lipasa. No hagan eso. Cuesta caro. Puede salir hasta 300, 400 mil, todos esos estudios que están pidiendo. Es muy caro. Bueno, pasamos a lo que sería métodos de imágenes. Primer método de imagen que van a pedir es la radiografía. La radiografía ya puede ayudar a diagnosticar un cuadro de obstrucción intestinal por la presencia de niveles hidroaéreos. O puede mostrarme el signo de Poppard. El signo de Poppard es la presencia de neumoperitoneo entre el diafragma y el hígado, pero eso es visible en la radiografía. Si ven ese signo de Poppard, pueden decir, este paciente tenemos que abrir y operar. Yo tuve un paciente que se operó de peritonitis, tenía una apendicitis que reventó, peritonitis. Cerramos, suturamos, se fue a sala de internados. Después
tenía que hacer control de rutina, le digo a mi residente, era que hizo fiebre, era que pensaba que tenía un cuadro pulmonar, pedimos la radiografía de tórax y vino después mi residente, se llamaba Basilio, vino Basilio y me dijo, mira, este paciente tiene signo de Hobart. Y todo feliz, Hobart. Y yo le miro, sí, este es el signo de Hobart, lengua peritoneal del diafragma, el hígado. Y después no le di importancia y seguí haciendo mi trabajo. Doctor, ¿no vamos a operar a este paciente? ¿Qué respondimos? ¿Qué respondieron? ¿A operar? ¿Vamos a operar? No. ¿Por qué? Les dije que recién habíamos abierto su abdomen del paciente. Por más que cerramos, queda aire adentro del abdomen. Neumoperitoneo, en alguien que ya fue abierto, ya no funciona más ese signo de Hobart. Ahora, si no fue operado y tiene signo de Hobart, categórico, cirugía. ¿Entienden esa diferencia? Si ustedes abren, va a entrar aire. Si cierran, queda ese aire ahí. Tarda de 1 semana a 4 semanas en absorberse todo ese aire. Después aparece. ¿Ok? Bueno. Ecografía puede ya darnos la confirmación de una piedra del riñón y ya se tendrá. Puede darnos también la presencia de hinchazón en la vesícula, ver si está inflamada la vesícula, ver el páncreas. La ecografía sirve también para evaluar el embarazo ectópico, el embarazo, la gestación durante la gestación. Puede llegar a haber líquido libre de cavidad en caso de que tengamos una hemorragia en un trauma cerebral del abdomen. La ecografía facilitó mucho la vida de nosotros los médicos porque ayuda a hacer el diagnóstico de mucha patología. Ileocelulitis, apendicitis, ecografía vino para ayudar. Ahora, mejor que la ecografía es la tomografía. Pero ¿por qué ustedes no ven todos los médicos piden tomografía, todos los pacientes que entran? Porque es un método que sirve como 100 radiografías, vamos a irradiar mucho a una persona. No se puede usar en cualquier paciente, si ponen embarazadas, por ejemplo, no se puede hacer. O si vamos a utilizar contraste y un paciente alérgico al contraste puede tener una reacción anafiláctica y morirse por hacer una tomografía con contraste. Entonces, es un método que tenemos que tener cautela para utilizar. Y también es porque es muy costoso hacer una tomografía, 500.000 a 800.000 o 1 millón incluso, la tomografía. Ecografía está a 150.000 o 200.000 guaraníes. La diferencia es abismal en el precio de un parte. Imagínense eso en el bolsillo de alguien que no tiene para pagar. Es muchísimo, ¿verdad? Pero la tomografía tiene muchas más ventajas, definición, se ve mejor la imagen. No hay como no aceptar el diagnóstico con la tomografía. Si bien que eso está cambiando, hoy en día les doy un consejo a ustedes que son la nueva generación. Los de la vieja generación ya están se aposentando y están saliendo. Yo todavía soy del intermedio, no estoy todavía en ese grupo, pero un día ustedes van a tener médicos recién formados que hicieron cursillos básicos de imágenes y van a hacer estudios de ecografía y van a documentar allí órganos abdominales dentro de parámetros normales. Llega allá, ustedes van a poner una apendicitis. Yo ya operé 10 pacientes donde las 10 ecografías decían órganos dentro de parámetros normales. El domingo, un licenciado, mi amigo es licenciado, se llama Ángel, estaba conmigo de guardia y empezó a decir, me duele mi barriga, estaba con fiebre, dolor en costilla derecha. Pero había empezado en ese mismo día. Le digo, andase a su laboratorio, andase a su ecografía. Se fue y hizo, ¿verdad? Lo más rápido posible. Vino blancos de 11.000, tenía fiebre de 37, pero la ecografía decía órganos dentro del parámetros normales. Entonces yo le digo a mi colega, Ángel, mira, yo particularmente, si fuera cualquier otra persona, yo ya partiría el paciente en medio, la abriría y le sacaría su apéndice. Pero en tu caso, lo siguiente, podemos esperar hasta mañana y ver, internarte y dejarte en observación hasta mañana ver si mejora o no mejora. Si no mejora, es una apendicitis que operamos. Y si mejora, puede ser una adenitis mesentérica, que es diferente, nos opera la adenitis mesentérica. ¿Y qué dijo él? Bueno, doctor, vamos a esperar. Justamente 15 minutos después, el colega que tenía que estar avisa en el grupo de médicos que tiene un cuadro pulmonar, reposo. No va a haber cirujano al día siguiente. Ahí le miro a Ángel y le digo, mira, mañana no va a haber cirujano. Hoy, de no madrugada, te puedo operar. O mañana no va a haber cirujano. Y si mañana es una apendicitis y no hay cirujano, vas a tener que esperar hasta el próximo día y ahí ya puede volverse una peritonitis. Entonces, ¿qué hicimos? Le operamos de madrugada. Abrimos y era su apéndice inflamado. ¿Solo gastó el dinero? Sí, solo gastó la ecografía. Imagínense si hubiéramos confiado y hubiéramos dejado al día siguiente.
justo no hubo cirujano, ¿verdad? Yo le iba a dejar al día siguiente, porque si hay cirujano, el próximo cirujano puede volver a evaluar y bueno, vamos a operar, ¿verdad? Pero en este caso había el riesgo de que no hubiera y de que empeorara. Bueno, receso y continuamos. 10, 20 minutos. Suficiente, ¿verdad?